Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 26 del libro de Levítico. Capítulo número 26 del libro de Levítico sería la parte B. Capítulo número 26 del libro de Levítico, parte B. Recuerden que en el devocional anterior vimos lo que fue las bendiciones de la obediencia. En la parte A, que dividimos el capítulo en parte A y parte B. Entonces hoy nos toca continuar con la parte B, que tiene por título Consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Como el título lo está señalando, consecuencias de la desobediencia. Esas son las consecuencias que vienen cuando uno no obedece la palabra. Cuando la palabra de Dios dice A, pero yo hago B. Cuando la palabra de Dios dice C, pero yo hago D. Cuando hago lo contrario a lo que Dios me manda. Entonces hay consecuencias. Así como hay unas consecuencias, cuando uno hace una acción, hay consecuencias, pero dependiendo de la acción que tome, en la voluntad de Dios alineada a la palabra, va a venir bendición a mi vida, o si esa acción que yo tomo va contrario a la palabra, no como Dios manda, va a venir igualmente consecuencias, pero negativas. Entonces demos inicio. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces el título tiene Consecuencias de la desobediencia. Recuerden, el libro de Levítico, capítulo 26, la parte B. Dice, versículo 14. Pero si me oyeréis, pero si no me oyeréis, ni hicieréis todos estos mis mandamientos, y si desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, cuando allí habla de desdeñaréis, quiere decir si despreciáis, si desprecias mis decretos y vuestra alma menosprecia mis mandatos, mis estatutos, no ejecutando. Cuando habla de ejecutar, es no accionando, o sea, no viviendo, no cumpliendo lo que la palabra allí está escrita, lo que Dios nos manda hacer, a obedecer. Entonces, cuando no ejecuto, ahí dice no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. O sea que no cumpliendo con el mandato de Dios. Cuando yo no cumplo, la persona está invalidando su pacto, no está cumpliendo con el pacto de Dios. El obedecer, el serle fiel, el cumplir con lo que está escrito en su palabra. 16. Yo también haré con vosotros esto. Dice que yo también haré con vosotros esto. Que si nosotros despreciamos sus decretos, si menospreciamos sus estatutos, si no vivimos, si no cumplimos con todos sus mandamientos y si invalidamos su pacto, no somos obedientes a lo que Él establece en su pacto. Entonces dice que yo también, Él hará con vosotros esto. Dice, enviará sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Vamos a detenernos un momento aquí en el versículo 16. Dice, yo también haré con vosotros. Aquí estamos viendo que es el Señor quien enviará. Es el Señor por la desobediencia.
por no someterse a la palabra, por no cumplir con lo que Dios manda. Dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Allí está hablando de enfermedades, enfermedades de fiebre, calentura, la calentura de fiebre, que consuman los ojos y atormenten el alma. Fíjense, o sea que la persona no va a tener paz, se va a sentir atormentada. Eso Dios lo envía. Por eso es que muchas veces vemos, a veces muchos de los ataques es porque Dios así lo permite, por algún propósito, para alinear a la persona, para que la persona ore más, busque más del Señor, que aparte de lo malo. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Y esta es una manera de disciplina. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Entonces dice que enviaré sobre vosotros terror. Fíjense, terror. O sea que la persona va a sentir un terror. Va a haber cosas donde no las hay. No va a tener paz prácticamente. Va a enviar también enfermedad, fiebres, que consuman los ojos y atormenten el alma. Una persona con el alma atormentada, con terror, es una persona que no tiene paz, no va a tener tranquilidad, pensando que le va a pasar algo malo, pensando que le va a sobrevenir algo malo. Se le quita hasta el sueño. Dice, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros hijos, porque vuestros enemigos la comerán. Vamos a detenernos aquí en este pedacito. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Allí vemos qué es lo que dice la palabra con respecto a eso. Por ejemplo, tenemos en Levítico allí capítulo 26, el versículo 16. Dice en el libro de Efesios, dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Presten atención, ahí la palabra decía, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Qué enemigos se estará refiriendo allí la palabra del Señor? Unos enemigos que se van a comer la semilla, pero eso viene a causa de qué? De la desobediencia, por rebelarme en contra de la palabra, en contra de Dios. Entonces dice que sembraréis, la persona va a sembrar, pero en vano, porque eso que siembre, la semilla que siembre, vuestros enemigos se la comerán. Entonces vemos que en Efesios 6:12 dice que nuestros enemigos no son las personas. Cuando uno lee y dice los enemigos, uno piensa que los enemigos son la persona, tal persona, aquella, el vecino, el del frente, el que vive por allá, incluso hasta los brujos. Pero que nos enseña la palabra de los enemigos, dice, que nosotros no tenemos, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Cuando nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carnes, contra sangre y carne, se está refiriendo que nuestra lucha no es contra las personas. Esas personas que tienen, por supuesto, sangre y carne. Esas personas físicas, el ser humano. Dice que nuestra lucha no es contra ellos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha no es contra la persona, sino con lo que está operando dentro de la persona. Hay espíritus que están allí, en los cielos, en las regiones celestes, pero también hay espíritus operando dentro de la persona. Entonces aquí nos dice que nuestra lucha no es contra la persona, sino con esos entes de las tinieblas. Esa es nuestra lucha, nuestra guerra, con lo que está allí, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas.
Entonces, aclarando eso, también allí la parte, ¿verdad? Y dice, y sembraréis en vano nuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces estamos viendo que cuando la persona va a sembrar semilla, dice que vuestros enemigos las comerán. Hay una semilla que habla de la semilla en cuanto a las finanzas. El Señor, que el devorador se las come. Pero también nos habla de una semilla, nos dice en, en el Evangelio según Mateo 13, del 3 al 4 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Estaban sembrando semilla. Aquí está hablando es la semilla de la palabra. O sea, que siembran la palabra y dice que esas semillas el enemigo se las comerá. Y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos las comerán. Ese es otro tipo de semilla en cuanto a la siembra de la palabra. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces, sembrarán la semilla, lo que es la palabra, y el enemigo va a venir y se va a comer esa semilla en la persona. Todo es consecuencia de que la persona no está alineada a la palabra, la persona que está llevando el evangelio. Aunque está evangelizando, su vida no está alineada a la palabra del Señor. Y allí también estamos viendo, cuando dice también nuevamente, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. También allí, recuerden que en los tiempos bíblicos, lo que más había era tierra. Y la mayoría de todos trabajaban era sembrando, criando ganado, la parte agrícola. Entonces dice que separará su semilla y vuestros enemigos la comerán. O sea que las personas que no se quieran alinear a la palabra, que están en desobediencia, por mucho que siembre en lo que es en las dos áreas, en cualquier área, por mucho que siembre, nada va a producir. ¿Por qué? Porque el enemigo se las va a comer. Es como que cuando una persona va a abrir un negocio, pero no está alineado a la palabra, quiere que Dios le bendiga, quiere que Dios le multiplique todo, pero la persona no está alineada a la palabra. ¿Qué sucede? Abre un negocio, invirtió, no hay ventas, no hay nada, y todo lo que invirtió se perdió. Ahí que estamos viendo, el enemigo le comió esa semilla, esa inversión. Como cuando hoy en día decimos, es como si estuvieran echando el dinero en un saco roto, algo así. La persona siembra, invierte, puede hacer lo que sea, pero el enemigo les va a comer lo que siembren. Y todo eso viene ¿qué? Por causa de la desobediencia. Sigamos leyendo. 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Fíjense. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Allí ese me hace recordar la promesa de Dios para con nosotros. Cuando la persona está en obediencia, le es fiel a Dios, está viviendo la palabra, es un cristiano de verdad. Por ejemplo, si leemos Deuteronomio capítulo 28, 7, que dice, Jehová hará que tus enemigos
que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Miren, hay muchas veces que uno como cristiano se la pasa todo el día declarando, hablando la palabra. Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice aquello. Pero está muy bien de que uno, pues, crea en esas promesas y que Dios las puede cumplir en nosotros. Pero primero nosotros tenemos que cerciorarnos si nosotros estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Porque si nosotros tenemos una vida desordenada, por mucho que yo declare la palabra, la crea, pero estoy viviendo desordenadamente, las bendiciones no se pueden derramar como Dios quisiera derramarlas sobre nosotros. ¿Por causa de qué? Del pecado. Dice también en el Salmos, en el libro de Salmos, dice capítulo 9 del 3 al 5. Ahí habla también, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. También en Salmos capítulo 27 del 2 al 3 habla también de cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Dice la palabra del Señor que Dios honra a los que le honran a Él. Si yo soy hijo o hija de Dios y de verdad yo soy una cristiana verdadera, que vivo la palabra y obedezco la palabra, Dios cumple las bendiciones, Dios cumple su propósito conmigo y va a derramar su bendición, porque yo le estoy honrando. Cuando yo le doy el primer lugar a Él y le honro a Él, Él me va a honrar. Dice, fíjense, que Dios honra a los que le honran. Cuando yo obedezco la palabra, yo le estoy honrando. Cuando yo estoy cumpliendo con lo que Él me pide en su palabra, yo le estoy honrando, dándole el primer lugar a Él. Entonces aquí dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien los persiga. La persona anda como con ese terror, viendo cosas que no son. Nadie los está persiguiendo y piensa que están hablando de ella. Que fulanito me tiene esto. 18. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Fíjense. Dios permite todas esas cosas por la desobediencia, por la rebeldía, el no querer alinearse a la palabra. Entonces dice que después de hacer eso, y todavía la persona no quiere buscar, no quiere acomodarse, como quien dice. Dice, y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. O sea, como coloquialmente, como que va a apretar las tuercas más. Y dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. O sea, que en la persona hay soberbia. Y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. La palabra de Dios habla de los cielos, de que hay ventanas. Él abre las ventanas de los cielos para bendición. Y fíjense que dice, y vuestra tierra como bronce. Es lo que produce la tierra. Provisión, comida, alimento. Entonces vamos aquí a leer, estamos en el 19. Dice, por ejemplo, en Malaquías 3:10, cuando dice que trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, él dice que él abrirá, hay ventanas en los cielos que se abren para derramar bendiciones. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. O sea que no es abundar, fíjense la palabra, no abunda, sino que sobreabunde, o sea que más que abunde.
Él abre las ventanas de los cielos, en los cielos hay ventanas, Él abre las ventanas de los cielos para derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, o sea, más que abundar, sobreabundar. Como cuando uno llena un vaso con agua hasta arriba, pero viene, le echa más y se derrama, sobreabunde. Entonces, nos dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestros cielos como bronce. O sea, que esas ventanas de los cielos, esos cielos, dice que los hará de hierro. Y vuestra tierra, que es la que produce el pan, la comida, esa bendición que produce la tierra, dice, y vuestra tierra como bronce. O sea que no va a venir sobre el pueblo, sobre las personas. Bendición de los cielos, las ventanas no se le van a abrir porque están, el mismo Dios las puso de hierro, por la rebeldía de la persona, por la desobediencia. Entonces, nada, no hay bendición de nada. Esas bendiciones que nosotros leímos en todas las áreas, cuando el Señor bendice a uno, esos cielos se ponen de hierro y nos habla de que la tierra se pone de bronce, o sea que no produce nada. Por mucho que yo haga, por mucho que la persona haga, nada le llega. Pone a vender esto y nada, nadie le compra. Invierte en esto y pierde el dinero. 20 dice, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, fíjense, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Fíjense, vuestra fuerza se consumirá en vano, por mucho esfuerzo que haga, por mucho que trabaje, día y noche, las 24 horas del día. La tierra no dará su fruto, no importa en qué trabaje, no importa lo que haga. Y si trabaja, ni le pagan completo. Dice, y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea que la persona va a estar bloqueada por todas partes, nada le va a dar, nada le va a funcionar. ¿Por qué? Porque el Señor así lo permitió, porque el Señor así está procesando a la persona. Esto es un proceso de parte del Señor. Por el orgullo de que hay en la persona, porque la persona no quiere alinearse a la palabra, no quiere buscar de Él. Y Dios tiene que actuar de esta manera. Fíjense que al principio Él tuvo ahí sus consecuencias si la persona hace esto, pero como vio que haciendo eso no sirvió, Él viene y envía algo peor, más fuerte. 21. Si anduviereis conmigo en oposición, fíjense, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestro pecado. O sea que mientras más rebeldía, mientras la persona no se quiera someter al Señor, no quiera hacer lo correcto, Él le va a añadir más, va a ser más, va a enviar plagas, más plagas. ¿Y qué hacen las plagas? ¿Se recuerdan de las plagas de Egipto? Las plagas se comen todo. Pueden enfermar, traen enfermedad a las personas, comen las finanzas. ¿Se recuerdan la plaga de las langostas? Se come toda la cosecha, todo lo que tiene la persona se vuelve nada. El agua, hasta el agua que se convirtió en sangre. O sea, por todas partes. Terrible. 22. Enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Recuerden que en aquella época lo que más había era tierras, ganados, o como ya hablamos. Trabajaban mucho las tierras, sembraban, producían frutos y todas esas cosas. Entonces, aquí se refiere a eso, y enviaré contra vosotros bestias, porque lo que sobraba también eran animales feroces. Dice que enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Eso lo aplicamos hoy en día. De repente hoy no vivimos nosotros así como antes. No hay esas fieras ni nada, pero hay otras maneras del Señor aplicar esta palabra. Dice que enviaré también contra vosotros fieras.
que os arrebaten vuestros hijos. ¿De qué manera pueden arrebatar? Dios permitir eso. Las personas pueden morir en accidentes. Las personas pueden morir prematuramente de una enfermedad, de cualquier cosa. Dios las puede cortar. No tiene que ser con bestias fieras. Y todo viene ¿por qué? Por la desobediencia, por no querer someterse a la palabra. Y habla también aquí que dicen, enviaré también contra vosotros fieras, bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestros ganados. O sea, lo que es la parte de la finanza, las entradas financieras. Si la persona tiene alguito, todo eso se le destruye, se viene abajo, en quiebra todo. Y vuestros caminos sean desiertos. Fíjense, quedan nada, sin nada por ninguna parte. 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, fíjense, porque Dios permite todas estas cosas en personas, en hijos, hijas de Dios. Aquí estamos hablando, Él está hablándole aquí a su pueblo, al pueblo de Israel, o sea, a su pueblo. Estamos hablando hoy en día en las personas cristianas, del pueblo de la iglesia de Cristo, no del impío. Estamos hablando aquí de la iglesia de Cristo, porque hay muchos en la iglesia de Cristo que no quieren someterse a la palabra. Y nosotros lo podemos ver que van para la iglesia todos los días. Van para la iglesia todos los días, pero no viven la palabra. Y la palabra de Dios habla de que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Escucho la palabra y la vivo. Porque de nada sirve escuchar de lunes a lunes la palabra de Dios, pero me entra por un oído y sale por el otro porque no estoy viviendo, practicando lo que allí dice. Dice, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, fíjense, Dios hace esto para corregir a la persona, para que esa persona se alinee a la palabra de Dios. Dice, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. O sea que sigue apretando. A la persona todavía no quiere. Entonces ahora vienen cosas más fuertes. Dice, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Fíjense. O sea que no habrá donde esconderse. No importa para dónde se vaya, qué país se vaya. Allí va a llegar, como quien dice, el juicio del Señor, el juicio de Dios. Y miren, Dios va a enviar ¿qué? Pestilencia entre su pueblo. Pestilencia, enfermedades. Y seréis entregados en manos del enemigo. Porque esa persona va a ser atacada por el enemigo. Recuerde quiénes son nuestros enemigos, es lo que está operando en las personas, el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas. Y seréis entregados en manos del enemigo. Y el enemigo es quien hace todas esas cosas. 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no saciaréis. O sea que así como se coman, no se saciarán. Mientras vemos nosotros en la palabra que hay promesas donde dice que nos saciaremos. Así como leímos ahorita, que la bendición es que sobreabunde, que Él abre las ventanas de los cielos cuando estamos en obediencia. Él abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, derrama su bendición hasta que sobreabunde. Más que abundar. Y aquí vemos lo contrario, que no se saciarán. Así como no se saciarán. Y dice, si aún con esto no me oyeréis, sino que procederéis conmigo en oposición, y todavía persisten las personas en no obedecer, en no someterse, yo procederé en contra de vosotros con ira, Dios mío,
y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Recuerden que hubo un tiempo en la Biblia donde eso llegó a pasar. O sea que prácticamente las personas, es tanto el hambre que puede llegar a una ciudad, a un país, que la gente se puede convertir en carnívoro por la hambruna. Y en los tiempos bíblicos pasó eso, esos tiempos de hambruna. 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Recuerden que Dios detesta la idolatría, lo aborrece. Y fíjense que Dios destruirá todos esos lugares altos y derribará todas esas imágenes y pondrá todos esos cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y su alma lo aborrecerá. Dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Se van a asombrar la gente de las cosas terribles que le van a pasar, a esas personas. Y a vosotros os esparciré hasta un pueblo. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Porque el Dios está hablando aquí al pueblo de Israel, a la ciudad. Si ellos no oyen, si ellos no obedecen, si no se alinean a su palabra. Dice que pasará espada y desolará todo. Todo se volverá un desierto, las ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía. Fíjense, dice infundiré en sus corazones. O sea que todo eso viene de parte de Dios, de Dios. Vemos aquí un Dios airado, un Dios cuando no obedecen su palabra, cuando quieren vivir la palabra a su manera, pero no como Él manda, como Él dice. Dice, y a los que queden, 36, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. O sea que la gente anda así, aterrada. Se cae una hoja del árbol y salen huyendo, corriendo, porque piensan que lo vienen a atrapar. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Fíjense, puras cosas negativas. No hay bendición. Los cielos de bronce, los cielos de hierro, y la tierra, dice, de bronce, o sea, por ninguna parte. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de vuestros padres decaerán con ellos, de sus padres. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Fíjense allí el 40. O sea que ahí al final, después de tanto, como quien dice, corregir, después de hacer pasar procesos, puede ser una nación,
o a un grupo, a una persona, después de que Dios los procese, dice que va a llegar el momento, el final, donde el pueblo va a confesar sus pecados. Por eso es que es necesario los procesos. Cuando una persona tiene el corazón duro, endurecido, o la persona está orgullosa, fíjense todo el proceso que Dios permite en la persona. Y ese proceso es enviado por Dios mismo. Ahí lo leímos. Él mismo envió las enfermedades, Él mismo envió todo. Escasez, ruina todo. ¿Para qué? Para que esa persona se arrepienta, para que esa persona se acerque a Dios. Entonces dice que al fin, o sea, el pueblo a la final, a confesar sus pecados y los pecados de sus antepasados. O sea que no solamente, claro, los pecados, lo que hicieron en contra de Dios, sus antepasados, pero también ellos, los pecados de ellos que también cometieron, por haber sido rebeldes con Dios, por no querer vivir, por no querer buscar de Él y hacer la voluntad de Él. Dice 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los haré echar y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Fíjese, Dios trae sobre ese pueblo, sobre esas personas, humillación. Después de tanto ese proceso, que ese proceso tiene todo lo que Dios permite con algún propósito, todo. A veces vemos una persona que está pasando así por ese proceso y queremos ayudarles para que salga de todo eso, pero eso va a ser imposible. Cuando la persona está pasando procesos de parte de Dios, tienes que pasarlos hasta que los termine, hasta que la persona pase, hasta que Dios haga lo que va a hacer en esa persona, culmine lo que va a hacer. Muchas veces nos toca orar para que Dios fortalezca a la persona y la persona pueda pasar todos esos procesos, que es por Dios, no es por el enemigo, permitido por Dios. Entonces dice, fíjate que dice, y reconocerán sus pecados, dice al final. Y entonces se humillará su corazón, fíjense, incircunciso, y reconocerán su pecado. Dios quebranta, los humilla. 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozarán sus días de reposo estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, o sea que a la final siempre hay consecuencias, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. O sea que a la final hay consecuencias. Y la persona tiene que vivir sus consecuencias. Tiene que pasar, vivir ese proceso permitido por Dios, de parte de Dios. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Fíjense la misericordia todavía de Dios. Por eso que la palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios los procesa, los procesa, los procesa, los quebranta, para que las personas se conviertan a Él, los busquen a Él. La única manera es que se acerquen a Dios, porque como no quisieron por las buenas, entonces Dios tiene que procesarlos. 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Entonces ya aquí culminamos lo que es el capítulo 26 del libro de Levítico. Y vimos lo que es en el devocional de ayer las bendiciones por obedecer la palabra y las consecuencias de desobedecer la palabra.
Entonces es importante que meditemos en esto, que meditemos en qué estamos fallando, en qué le estamos faltando a Dios, qué estoy haciendo mal, cuáles son las áreas que yo tengo que corregir, de qué me tengo que apartar. Porque cualquier acción que yo haga, sea correcta delante de Dios o incorrecta, vemos que eso va a tener consecuencias. Consecuencias. Si son incorrectas, como la que leímos hoy, que eran las consecuencias de la desobediencia, si son incorrectas esas acciones, fuera de la palabra, va a haber consecuencias negativas. Ya leímos todo. Y si Dios le habla a uno, apártate de esa mala amistad, apártate, eso es puro chisme, brollo, murmuración. Y ya Dios habló que el chisme, el brollo, la murmuración, todo eso es pecado. Yo no debo estar con personas que estén en eso. Yo debo apartarme de todo lo que a Dios le pueda desagradar. Pero yo hago caso omiso, no hago caso y sigo. Dios después allí va a apretar, va a corregir. Y todavía si insisto, va a venir cosas peores. Y así lo hace a nivel general. Entonces siempre va a haber una consecuencia. Una consecuencia. Padre amado, mi Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, mi Rey, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra, ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, oh Dios, a vivir tu palabra, a ser imitador de ti, oh Dios Todopoderoso. Que te imitemos a ti, Señor Jesucristo. Que seamos como tú quieres que nosotros seamos, conforme a tu palabra, a tu voluntad. Ayúdanos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Te pedimos que esa tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto al 100 por 1. Que esta tu palabra esté sellada, oh Dios, en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.